La primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 20 hasta el versículo 27. Muy bien. Entonces, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Señor bendiga su palabra. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor. Seguimos con este estudio de esta serie, las epístolas del apóstol Juan. Recordemos que él en su capítulo 5, él dice estas cosas, ¿verdad? Ya llegando a la conclusión de la epístola, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, o sea, a la iglesia que estaba en esta región de Éfeso, o de Asia Menor más bien. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y para qué se las escribe? Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, como les decía al inicio de esta serie, muchas veces, ¿verdad? Algunos libros de las Escrituras tenemos que hacer un estudio muy diligente para poder conocer, ¿verdad?, cuál es el tema principal, de qué trata. Pero en esta epístola, gracias al Señor, ¿verdad?, Él nos ayudó en esa labor porque nos dice precisamente cuál era el motivo por el cual se escribió la epístola. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, la relación es esta, porque Él dice, a vosotros, les escribo estas cosas, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y creyendo en el Hijo de Dios, ¿qué tienen? Vida eterna, como vamos a ver ahora. Esa es la relación. Estar en el Hijo es tener la vida eterna. Y es precisamente lo que Juan dijo en su Evangelio, en Juan capítulo 3 y versículo 36. Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, por eso cobra todavía más importancia el poder estudiar esta epístola, saber si estamos en el Hijo, porque lo contrario, como dice la palabra, ¿verdad?, inspirada por Dios, la ira de Dios está sobre aquellos que no están en el Hijo. Entonces, ahí nosotros podemos hacer una aplicación muy breve a nuestras vidas. ¿Estamos en el Hijo? O más bien les pregunto a ustedes, ¿tiene usted al Hijo de Dios? ¿Ha creído en el verdadero Jesús de la Biblia, de las Escrituras? No el Jesús, ¿verdad?, que se enseña en muchos círculos, que no es el Cristo divino, que no es el Hijo de Dios que se encarnó, sino que, como hemos ido a través del estudio de esta epístola, aquel que el apóstol Juan había visto y le había escuchado, al verdadero Hijo de Dios, Jesucristo,
Quiero leerles una cita de unos hermanos del pasado hablando acerca de tener la vida eterna, de la esperanza y certeza que tienen aquellos que tienen al Hijo. Entonces dice, a Justino Mártir le preguntó irónicamente el prefecto romano si suponía que después de ser decapitado ascendería al cielo. Eso le preguntaron y la respuesta de Justino Mártir fue la siguiente: no lo supongo, lo sé, y estoy tan seguro de la gracia que Jesucristo ha ganado para mí que no tengo la menor duda de que va a ser así. Esto antes, ¿verdad?, de que fuera llevado a la muerte. También un hombre, esto lo narra en uno de sus libros, el predicador inglés Spurgeon, dice, también un hombre de nombre Donaldo Cargill, cuando estaba en el patíbulo, o sea, en el lugar donde iba a morir, en el año 1681, entregó su vieja Biblia a uno de sus amigos que estaba cerca y dio este testimonio: bendigo al Señor que durante más de 30 años he estado en paz con Dios y nunca tuve temor de perderla, la paz. Y ahora estoy tan seguro en Cristo y de la paz de Dios como de todo lo que está en la Biblia. No tengo ningún temor a la muerte, ni temo en el infierno a causa de mis pecados, pues son como si nunca los hubiera cometido, ya que todos fueron gratuitamente perdonados y lavados por la preciosa sangre y la intercesión de Jesucristo. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12 dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, a Cristo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es esta, hermanos, la certeza que está en la vida del creyente. Aquel que está en el Hijo de Dios puede llegar, es cierto, como decía un hermano, está la incertidumbre, ¿verdad?, de cómo va a ser ese momento en que enfrentemos la muerte, o el día en que el Señor venga, ¿verdad?, si estamos vivos. Está esa incertidumbre, pero no está el temor a saber a lo que viene después. ¿Por qué? Porque si estamos en el Hijo, podemos tener la confianza, la certeza en nosotros de que tenemos la vida eterna, que nuestros pecados fueron perdonados y no nos vamos a presentar delante del Padre como Jesús le dijo a los judíos: si ustedes no creen en mí, morirán en sus pecados. El creyente no. El creyente llegará delante del Padre justificado por su Hijo Jesucristo. Es como aquellas personas que antes de morir, que es muchas veces lo que hacen cuando están en el lecho de muerte, llaman amigos, familiares, porque dicen: quiero pedirle perdón para irme en paz. Confiando en eso, en lo que van a hacer en su obra, pero no confiando en lo que Cristo hizo. Terrible será ese momento cuando abran sus ojos y darse cuenta que nada de lo que hicieron tuvo alguna validez. Lo único que cuenta es si está usted en el Hijo. Tenemos al Hijo, partimos en paz. No tener al Hijo, enfrentará a un Dios justo que no dará por inocente al culpable. Y eso es lo que hoy vamos a estar meditando, acerca de la vida eterna. ¿Y cuáles son las garantías que el Señor nos ha dejado a nosotros, a los verdaderos creyentes, para librarnos del error y saber si estamos en el Hijo? Entonces, recapitulando brevemente, los anticristos de los cuales el apóstol Juan viene hablando son aquellos que niegan al Padre, niegan al Hijo, niegan la humanidad del Hijo. Es lo que estaba en el contexto cuando el apóstol Juan estaba escribiendo. Y él les dice a los cristianos: ustedes tienen la unción del Santo. Y como habíamos visto la semana anterior, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo, exacto, el que el Padre dio a todos los que hemos creído. El versículo 20 dice que por esa unción conocemos todas las cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Se está refiriendo Juan, ¿verdad?, que por la unción vamos a conocer todo acerca de matemáticas, acerca de la química. No, ¿verdad? Obviamente el contexto, lo que estamos hablando es acerca de quién es el Hijo. El Espíritu Santo nos lleva a conocer todas las verdades sobre Jesús. Los anticristos no tienen esa unción y por lo tanto no conocen al Hijo. No les ha sido revelado. Y como habíamos visto, por un tiempo, sí, decían conocerlo, pero luego se hizo patente que no lo conocían, que más bien estaban en contra de él. Entonces, más bien nosotros, hermanos, al tener
al Espíritu Santo, la unción del Santo en nosotros, es que nosotros podemos orar. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos iluminará. ¿Para qué? Para que podamos entender cada vez más su palabra, para conocer más acerca de Cristo. Como vamos a ver ahora, ¿es cierto? Esa presencia del Espíritu en nosotros nos lleva a conocer sobre el Hijo. Pero también el Señor nos ha dejado maestros, pastores, ancianos que nos instruyen en la palabra. Pero a la misma vez nosotros tenemos esa unción para ir y ser diligentes y revisar lo que estoy escuchando es conforme a las Escrituras. Tenemos esa unción del Santo para ir y rogar a Él que nos ilumine y estudiar. Porque cuántas veces, ¿verdad? Tal vez en muchos contextos nuestros, lo que nos decían así lo aceptábamos, sin poder discernir si era cierto o no. Pero la promesa es que tenemos al Espíritu que nos guía a toda la verdad. Entonces el versículo 24, el apóstol Juan les dice nuevamente: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Entonces hay dos posturas que puede ser lo que habían oído desde el inicio, cuando se da la creación que habíamos visto, ¿verdad? En el capítulo 1. O también puede ser desde el inicio, que se refiere al principio, cuando llegó el Evangelio a ellos, cuando la palabra les fue expuesta. Y creo que esto es el entendimiento más claro por el contexto. ¿Qué era lo que ellos habían escuchado desde el principio? Bueno, el mensaje del Evangelio. Lo que habéis oído desde el principio permanezca. Y esa es una palabra que, si lo notaron en la lectura, Juan va a enfatizar mucho: permanecer. Y aquí les está diciendo: ustedes tienen la unción del Santo, entonces lo que ustedes oyeron desde el principio debe permanecer. ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio en el cual creyeron debe permanecer en ustedes. ¿Qué es el Evangelio? En el Evangelio se revela la justicia de Dios, como dice la palabra. Nos muestra la depravación radical del hombre. Nos habla sobre la propiciación por sangre. Nos habla acerca de la verdadera conversión. Que no se trata, ¿verdad?, de eso de que una vez levanté mi mano y hice una oración y eso es el Evangelio. No, una verdadera conversión. El Evangelio nos habla de la seguridad bíblica de la salvación. Y muchas veces, hermanos, esto es lo que está lejos de los púlpitos, estos temas y otros. Y muchas veces el mundo es ignorante de estas verdades del Evangelio porque ni siquiera la misma iglesia que debe proclamar el Evangelio lo conoce. Pero por eso es que el apóstol diligentemente les dice a los hermanos, él como pastor cuidando a su rebaño, deben estar permaneciendo, ese es el sentido, permaneciendo en lo que han escuchado desde el principio. Entonces entendemos, hermanos, el mensaje del Evangelio no cambia. Apocalipsis 14:6 dice, nos habla acerca del Evangelio eterno. Este mensaje es el mismo y será el mismo hasta que nuestro Señor regrese. Pablo anunciaba, como dice en sus epístolas, dice, él anunciaba el Evangelio conforme a las Escrituras. Romanos 1, del 1 al 2 dice así. En su introducción a la epístola dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. ¿Qué estaba proclamando el apóstol Pablo aquí? El Evangelio que estaba en el Antiguo Testamento. Dice que Dios habría prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Recordemos que todavía no estaba el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué usaba él? El Antiguo Testamento. Ahí estaba el Evangelio, que vemos ya plenamente revelado en el Nuevo. Pero ellos entonces, el apóstol no estaba predicando algo nuevo, sino el cumplimiento en Cristo del Evangelio. Y el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15 le dice a los hermanos en la iglesia en Corinto, les dice, les voy a exponer el Evangelio que es conforme a las Escrituras. Nuevamente, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y ese Evangelio, esa buena noticia, ¿acerca de quién es? En Romanos 1:3 él dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, ese es el mensaje en el que deben permanecer, las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Y 1 Corintios 15, él lo concluye también, que él va a hablar acerca de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje que estaba en las Sagradas, que estaba en las Escrituras. Y fue el mensaje que llegó a la iglesia en Asia Menor. Y ese, hermanos, es el mensaje que nosotros debemos creer y en el que debemos permanecer. El mensaje acerca de Jesucristo. Debemos perseverar siempre. En el que, como dice el apóstol, debemos seguir permaneciendo en el mensaje de la cruz. No hay otro mensaje que usted y yo necesitemos escuchar más que el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué? El creyente, ¿qué es lo que necesita que se le predique? El evangelio de Jesucristo. Nosotros no venimos aquí, ¿verdad?, como en muchos contextos, a entretener a la gente de alguna forma, a contarle alguna historia que les vaya a generar, ¿verdad?, sentirse o pasar un tiempo ameno. No, porque entendemos quiénes somos nosotros, qué necesitamos. Y necesitamos este poder de Dios para salvación. Nos salvó en el pasado cuando hemos creído y nos sigue salvando hoy, en el presente, de nuestros pecados. Y un día, cuando estemos con el Señor, nos glorificará junto a su lado. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros debemos ser diligentes y orar al Señor, que esta sea una iglesia fiel, que se mantenga firme en la verdad del evangelio, que no nos desviemos, porque esto fue lo que ocurrió, como el apóstol dice, parecían que eran cristianos. Y vean el ejemplo que vemos en las Escrituras acerca de un hombre que se llamó Demas, que ese hombre andaba con el apóstol Pablo haciendo las misiones. Pero después el apóstol dijo, pero él amó más el mundo y me ha abandonado. Y eso es lo que también vemos cuando el Señor da el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. En el capítulo 3 les dice que deben retener aquello en lo que habían creído. Porque si no, que era el juicio que iba a venir, iba a quitar el candelabro de ellos. Entonces debemos rogar al Señor que podamos retener lo que Él nos ha otorgado. En el versículo 10 de Apocalipsis 3, Él dice, la palabra de mi paciencia. Esto debe ser en lo cual nosotros meditemos constantemente. Como decía un hermano, el evangelio es la gasolina del creyente. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué necesita usted hoy y yo? Escuchar nuevamente el evangelio de Jesucristo. En medio de la adversidad y la prueba, ¿qué debemos recordar? El evangelio de Jesucristo, lo que el Señor ha hecho por medio de Él para salvarnos. Entonces esto es lo que el apóstol les estaba diciendo a los creyentes. Recordemos como el Señor en las cartas a Timoteo describe la iglesia, que es la casa de Dios, dice, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Eso es lo que nosotros debemos levantar aquí en medio nuestro, la verdad de Cristo. ¿Y qué es esta verdad? Bueno, entendemos que es una persona, el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese es el mensaje que aquí siempre debemos proclamar. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, algunas versiones dicen teniendo cosquillas para oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Lastimosamente, hermanos, eso es algo que ocurre en muchos contextos ahora. Se apartaron de la verdad y ¿qué es lo que ahora escuchan? Mensajes centrados totalmente en el hombre, mensajes humanistas, mensajes más bien en algunos casos que apelan a la obediencia del hombre, llevando entonces a lo que sería un legalismo y se apartan de la verdad. Pero entonces nosotros debemos ser diligentes. Inclusive el apóstol Pablo en Hechos 17:21, hablando a los atenienses, les dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, dice, sino en decir y en oír algo nuevo. Como les decía, el evangelio es el mismo, hermanos. Nosotros no debemos venir aquí a decir, tengo una revelación nueva acerca de un pasaje. Ese es el grave peligro en los que caen muchos, y algunos también con el mal entendimiento de lo que es la unción, que es tener al Espíritu Santo, dicen, el Señor me ha ungido y tengo un nuevo mensaje.
Algo que es totalmente, de acuerdo a las Escrituras, acarrea una maldición sobre aquel que se atreve a agregar algo a la palabra del Señor. Pero entonces nosotros, al tener la unción del Santo, ¿qué vamos a hacer? Permanecer en esta verdad, en la verdad de Cristo. Entonces, en resumen, Juan lo que les está diciendo en el versículo 24 es: no deben ustedes creer en el mensaje que proclaman los gnósticos, que solo ellos tienen un conocimiento superior. No deben creer eso. No deben creer en ese mensaje de los mentirosos, de los anticristos, de los engañadores. Lo que ustedes deben creer es la verdad sobre el Hijo de Dios. Y es lo que hoy entonces nosotros también debemos estar firmes. Y ahora él continúa diciendo en el versículo 24: si lo que habéis oído desde el principio, o sea, el mensaje, ¿verdad?, que les predicó, si lo que han oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esa es la promesa, hermanos. Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Al estar permaneciendo en la verdad, tenemos entonces la certeza de que estamos en la comunión con el Padre y con el Hijo. Colosenses 3:16 también dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, como el apóstol ha venido explicando, esto no va a ser una carga para el creyente. Estar permaneciendo en la verdad de Cristo no se va a convertir en una carga en la cual se convierte solamente en lo que debo hacer y cumplir. No, sino que, como decía el salmista, más bien en mi corazón lo que quiero es tener cada vez más la palabra del Señor para no pecar contra Él, para estar permaneciendo en la verdad de Cristo. ¿Qué hacen los falsos? No guardan la ley del Señor, como habíamos visto. Ellos no permanecen en lo que han oído desde el principio. Más bien ajustan el mensaje. ¿Para qué? Los gnósticos que decían: todo lo material es malo. Entonces podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones, que lo que importa es lo espiritual. Entonces no guardaban los mandamientos del Señor. Pero el creyente no es así, sino que, como en algún momento, ¿verdad?, hemos sido expuestos, entendemos que todo nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Todo nuestro ser es templo del Espíritu Santo, de esa unción que tenemos. ¿Y cómo vamos a vivir? Guardándonos para Él, guardando sus mandamientos. Y como Pablo le decía entonces a los colosenses, eso es lo que vamos a anhelar, que en abundancia en nosotros esté la palabra del Señor, porque eso es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para santificarnos y para que nosotros podamos discernir cuándo nos están predicando el verdadero Cristo y cuándo es un falso Cristo. Pero si la palabra no está en abundancia en nosotros, ¿cómo vamos a poder entonces estar firmes en la verdad? Como un predicador dijo: donde la palabra de Dios reside, ahí el Padre y el Hijo tienen morada. Por medio de la palabra, el Hijo y el Padre tienen comunión con el creyente y pueden comunicarse con Él. El Señor nos va a ayudar a discernir cuando tengamos que tomar alguna decisión. ¿Por qué? Porque Él va a usar su palabra. Nos va, a través de su Espíritu Santo, recordar en lo que hemos sido instruidos en su palabra. Y podemos entonces andar conforme al Espíritu. Pero ¿qué sucede cuando no es así? ¿Verdad? Cuando no somos gobernados por el Espíritu. Entonces ahí es donde precipitadamente vamos a pecar, porque no vamos a tomar decisiones basadas en lo que la palabra nos dice. Pues por eso es que tiene que estar en abundancia en nosotros. En el versículo 25 Él les dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces vemos la línea que sigue. Si estamos permaneciendo en el Padre y en el Hijo y en lo que hemos escuchado desde el inicio, usted puede estar seguro que usted tiene la vida eterna, si está permaneciendo en esto. Quiero que busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos aquí. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y otra vez: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí mismo en el versículo 36
como habíamos leído al inicio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En el capítulo 5, en el versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Pero ese oír, ¿verdad, hermanos? Entendemos, ¿verdad? Que el creyente tiene sus oídos espirituales abiertos y cree, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, Cristo. ¿Y qué va a hacer Él? Dice, y da vida al mundo. Entendemos, ¿verdad? Al mundo aquellos de toda raza que creen en Él. En el versículo 40, ahí mismo del capítulo 6, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y Él dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Asimismo también el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora podemos ir a Juan 17. Y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, son como y así podrían haber más versículos donde hablamos de lo que de la promesa que Él nos hizo, tener la vida eterna. Pero vean qué interesante, como el apóstol Juan en su epístola también él lo hace, porque él nos habla acerca de que la vida eterna es una persona. En Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Y quién estaba con el Padre en el principio? ¿Y que fue hecho carne? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, donde está el Señor Jesucristo es donde tendremos la vida eterna. El creyente, por eso, ¿qué es lo que anhela? Cuando hablamos del cielo, nos referimos, ¿verdad?, a ese momento en el que estaremos con nuestro Señor. Para el creyente el cielo es donde está Cristo, porque Él es la vida eterna. No es como esas sectas o esos grupos que le presentan a la persona el futuro como ese lugar tranquilo, de paz, donde no habrá maldad, y que eso es lo que, la aspiración a lo que tienen. Pero el creyente no es así. El creyente es, yo voy a estar donde está mi Señor y mi Salvador. Ahí es donde voy a anhelar estar, con la vida eterna. Hermanos, y quiero que leamos 2 Corintios capítulo 1. Y en el versículo 19 al 20. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Entonces Pablo dice, por mí, Silvano y Timoteo, dice, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, todas las promesas en Cristo se cumplen. Si estamos en Cristo podemos tener la certeza. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Cristo esas promesas se cumplen. Nosotros tenemos la vida eterna. Si usted tiene la unción del Santo, si está permaneciendo en el Evangelio, usted tiene al Padre y tiene al Hijo. Y su promesa es, usted tiene vida eterna. Amén. Ahora el versículo 26, el apóstol de primera de Juan 2, el apóstol les dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, él les está hablando, cuando les dice esto, se refiere a lo que ha expresado acerca de los anticristos, que verdad, eran los que negaban al Hijo. Entonces, vean que el hermano es diligente, como les decía, como pastor, de cuidar a su rebaño para señalar quiénes eran los que estaban engañándolos. Así nosotros también tenemos que ser diligentes en saber quiénes son aquellos falsos, que lo que tratan es de desviarnos de la verdad, de apartar nuestra mirada de Cristo.
Cuando uno lee un poquito acerca del contexto histórico de lo que ocurría, había un hombre que se llamaba Cerinto, que era uno de los que estaba enseñando esto del gnosticismo. Y el apóstol Juan perfectamente, porque era contemporáneo a él, podía estarse refiriendo a este hombre. Y asimismo a todos los demás que ellos conocían, que estuvieron, pero salieron. Entonces él les dice, les escribo sobre ellos, estos que os engañan. Y el versículo 27, el apóstol les dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces el hermano ha expuesto, podríamos decir, dos garantías acerca de cómo nosotros vamos entonces a estar firmes en la verdad y a discernir el error. Primero es en lo que hemos creído. Estar firmes en la palabra de Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos evaluar en nuestra vida. Estamos permaneciendo en ese mensaje que oímos al inicio de nuestra conversión y es el que nos santifica. Y segundo, que tenemos la unción al Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad. La palabra y el Espíritu de Dios es lo que nos va a guardar del error de aquellos que se desvían. Porque Él les dice, la unción que ustedes recibieron, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y esto, hermanos, es lo que Dios prometió en el nuevo pacto, en el pacto de gracia, lo que Él iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Él? Él iba a poner su Espíritu sobre todos aquellos que han creído en Él. Jeremías 31, en el versículo 33 al 34 dice, daré mi ley, ahí está la palabra, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Dice, porque todos en este pacto me conocerán. Todos los que están en el pacto, en el nuevo pacto, en el pacto de gracia, conocemos la verdad. Pero alguien podría decir, cuando Juan dice, y no tienen necesidad de que nadie os enseñe, alguien podría alegar y decir, Juan, pero usted les está escribiendo, enseñándoles algo, pero dice que nadie les tiene que enseñar. Pero bueno, cuando vemos el contexto de lo que está hablando Juan, él está refiriéndose a aquellos que querían mostrarle o enseñarles algo distinto a lo que habían oído al principio. Entonces, no tienen necesidad de que nadie me venga a enseñar un error, porque el Espíritu me lleva a conocer toda la verdad sobre el Hijo de Dios. No tengo que prestar atención a aquellos maestros del error, aquellos falsos. No, la palabra de Dios y su Espíritu me llevan a conocer la verdad. Y ahora entendemos también que el Señor concede maestros, pastores a la iglesia, porque la Biblia es abundante en cuanto a doctrinas, en las cuales nos capacitan, nos enseñan y nos instruyen. Pero usted y yo, hermanos, conocemos la verdad de Cristo. Como les decía la semana anterior, aquí nosotros no tenemos que dar toda una cantidad de argumentos para que usted crea que Jesús es Dios. El Espíritu Santo que está en usted lo guía a esa verdad. Y usted permanece en esa verdad. Y ahora vamos siendo instruidos en la palabra, conociendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted puede estar firme en la verdad de Cristo si está permaneciendo. Amén. Ese es lo que el apóstol dice. Y vemos precisamente, porque cuando recordamos lo que el Señor les encomienda a los apóstoles en la gran comisión, Él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, como les digo, sí, Dios ha dado a aquellos que deben enseñar a la iglesia. Pero entonces aquí es donde nosotros vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios da su Espíritu para enseñarle al creyente todas las cosas necesarias para la salvación. Pero el Señor también espera que el cristiano permanezca en Cristo de tal modo que pueda mantenerse en comunión constante con el Padre y con el Hijo. Entonces, como decía un hermano, este es el equilibrio bíblico, tan raras veces preservado por los hombres. Dice, ¿cuál es ese equilibrio? La palabra y el Espíritu. ¿Por qué dice? Porque unos honran la palabra y descuidan al Espíritu, que es el único que puede interpretar a la palabra.
porque fue el que le inspiró. Dice, pero otros honran al Espíritu y descuidan la palabra. Y se van a un puro subjetivismo y sentimentalismo y todo eso. Pero tiene que existir ese balance. Estar en la palabra y ser guiados por el Espíritu, porque Él es el que le inspiró. Y al final del versículo 27, el apóstol Juan dice, según ella os ha enseñado, dice, permaneced en Él. Según lo que el Espíritu nos ha enseñado, ¿qué nos va a guiar? A permanecer en Él. Podríamos hoy aplicar esto y hacernos la pregunta, ¿por qué estamos hoy aquí nosotros? ¿Estamos aquí porque estamos permaneciendo en Cristo? ¿Es ese nuestro fundamento hoy para estar aquí? Cristo y su Evangelio. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Es realmente porque Cristo es nuestro anhelo que permanecemos en Él. Estoy aquí porque Cristo entiendo que me ha salvado de mis pecados y que solo Él entonces puede darme la vida eterna. Y me gozo en obedecerlo en esta mañana. Porque cualquier otro fundamento que usted tenga en esta mañana, que no sea Cristo, por el cual usted esté aquí, y llámelo como usted guste, puede ser su familia, su esposo, su esposa. Estoy aquí, los niños pueden estar aquí porque los padres son los que los traen. Está aquí porque están aquí sus amigos, porque tengo un buen grupo de amistades cristianas. Por eso es que vengo. Cualquier otro fundamento que no sea Cristo, permanecer en Cristo, como el Señor dijo, eso caerá, ese fundamento sobre la arena caerá y será grande su ruina. Y como vamos a ver la próxima semana, cuando el Señor habla acerca de su venida, al no permanecer en Cristo, como dice en el versículo 28, un día algunos se alejarán avergonzados en su venida. ¿Por qué? Porque nunca permanecieron en Él. Serán como los anticristos. Pero si hoy es eso el fundamento en mi vida, más bien, como les decía ahora, con gozo anhelamos el día que Él venga. ¿Por qué? Porque seremos ya libertados totalmente de este remanente de pecado y podremos estar con nuestro Señor por la eternidad. Ese será realmente el anhelo del creyente, cuando Cristo venga y estemos con Él. Quiere el Señor entonces que corramos a Cristo y permanezcamos en Él, que permanezcamos en su palabra. Entonces, brevemente, hermanos, recapitulando, aquí Juan termina la advertencia contra los anticristos. Y él les da entonces, como les decía, dos garantías contra el error. Lo que hemos oído desde el principio, el Evangelio. Y segundo, la unción del Santo, el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Amén. Muy bien, vamos a concluir aquí, hermanos. Nada más un breve anuncio. Para los padres de familia, básicamente, nada más evitar que los niños pasen corriendo por aquí al frente para evitar algún accidente con los elementos de